Considere el circuito que se muestra en la figura. ¿Cuál debe ser la FEM de la batería para que una corriente de 2 A fluya a través de la batería de 5 volts como se muestra? ¿La polaridad de la batería es correcta como se indica? B. ¿Cuánto tiempo se requiere para que se produzcan 60 joules de energía térmica en el resistor de 10 volts? Lo primero que haremos será reducir el circuito. Entonces, vamos a tomar esta parte primero. Llamaremos a esta resistencia de 10 ohms como R1. Esta será R2, R3 y R4. Observamos que R1 y R2 están en serie. Entonces tendremos una nueva resistencia llamada R de 1 a 2. Entonces, esta resistencia es igual a la suma de R1 que vale 10 ohms y la resistencia 2 que tiene un valor de 20 ohms. Entonces, esta suma es igual a 30 ohms. Ahora, observamos que la resistencia 3 y la resistencia 4 están en paralelo. Para sumarlas se hace de esta forma. Entonces ahora tendremos una nueva resistencia llamada R34 y es igual a 1 entre R3 más 1 entre R4. Sustituyendo los valores tenemos 1 entre 60 ohms más 1 entre 60 ohms es igual a 1 entre 30 ohms y esto es igual a 0.33 ohms. Tenemos que R34 es igual a 30 ohms. El circuito nos queda de esta forma. La resistencia 1,2 con un valor de 30 ohms e igualmente la resistencia 3,4 tiene el valor de 30 ohms. Ahora observamos que estas dos resistencias están en paralelo, así que las sumaremos. Ahora tendremos una nueva resistencia llamada R de 1 a 4. Entonces es igual a 1 entre R1, 2 más 1 entre R3, 4. Y esto es igual a 1 entre 30 ohms más 1 entre 30 ohms y esto es igual a 0.66 ohms. Entonces R1, 4 es igual a 15 ohms. Bueno, el circuito nos queda de esta forma, con la resistencia de 1 a 4 con un valor de 15 ohms. A esta la llamaremos resistencia 5, esta será nuestra resistencia 6 y esta será nuestra resistencia 7. Bueno, observamos que la resistencia de 1 a 4 y la resistencia 5 están en paralelo, entonces tendremos una nueva resistencia de 1 a 5. Sumamos la resistencia de 1 a 4 más la resistencia de 1 a 5. Y tenemos 1 entre 15 ohms más 1 entre 30 ohms. Y esto es igual a 0.1. Entonces tenemos que la resistencia de 1 a 5 tiene un valor de 10 ohms. El circuito nos queda de esta forma. Aquí está la resistencia de 1 a 5 con el valor de 10 ohms. Ahora observamos que la resistencia de 1 a 5, la resistencia 7 y la resistencia 6 están en serie. Bueno, tendremos una nueva resistencia llamada de 1 a 7. Entonces sumamos la resistencia de 1 a 5 más la resistencia 6 más la resistencia 7. Sustituimos los valores y tenemos 10 ohms más 5 ohms más 5 ohms. Y esto es igual a 20 ohms. Entonces, el circuito nos queda de esta forma, con la resistencia de 1 a 7 con un valor de 20 ohms. También se puede expresar de esta forma, para poder observar mejor las corrientes. Aquí tenemos una corriente 1, aquí una corriente 2 y aquí está la corriente 3. Bueno,
Aplicando las leyes de Kirchhoff, tenemos que la I1 tiene un valor positivo aquí porque está entrando, menos la corriente 2 que está acá está saliendo, así que por eso tiene un valor negativo. Y pues la I3 también sale, por eso tiene el valor, igualmente el valor negativo. Es igual a 0. Entonces, I1 tiene un valor de 2 amperes. Despejando la I1, tenemos que I2 más I3 es igual a 2 amperes. Resolviendo la malla 1, tenemos 5 volts menos 20 ohms por 2 amperes menos 10 volts menos 20 ohms por la corriente 3 es igual a 0. Entonces teníamos menos 10 volts más 5 volts, nos queda menos 5 volts. 20 ohms por 2 amperes nos quedan menos 40 volts. Menos 20 por 2 amperes nos quedan menos 40 volts. Y los 20 ohms por la corriente, menos 20 ohms por la corriente 3. Y esto es igual a 45 volts menos 20 ohms por I3. Ahora, despejando la I3 tenemos menos 45 volts entre 30 ohms, tenemos una corriente 3 de menos 2.25 amperes. Entonces, como ya tenemos la corriente 3 y el valor de la corriente 3 que es menos 2.25 amperes y el valor de la corriente 1 que es de 2 amperes, podemos despejar de esta ecuación la corriente 2. Entonces tenemos 2 amperes menos la I3 es igual a 2 amperes menos la corriente I3 que tiene un valor de menos 2.25 amperes es igual a 4.25 amperes. Entonces, aquí tenemos una corriente 1 de 2 amperes, la corriente 2 de 4.25 amperes y la corriente 3 de menos 2.25 amperes. Ahora vamos a resolver la malla 2. Tenemos 15 ohms por la corriente 2 más la FEM menos 20 ohms por la corriente 3 es igual a 0. Entonces, 15 ohms menos por 4.25 amperes, que es la corriente 2, más la FEM menos 20 ohms menos 2.25 amperes, que es la corriente 3, es igual a 0. Despejando la FEM, tenemos que la FEM tiene un valor de menos 109 volts. Entonces, este signo nos indica que el valor, la polaridad de la FEM puede ser inversa. Esta es la respuesta para el inciso 1. Ahora, en el inciso 2, ¿cuánto tiempo se requiere para que se produzcan 60 joules de energía térmica en el resistor de 10 volts? Bueno, tenemos estas dos fórmulas. La potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Y la potencia por el tiempo es igual a la energía. Despejando de esta fórmula la potencia, tenemos que es igual a la energía sobre tiempo. Entonces, sustituyendo la energía sobre tiempo en la potencia, nos queda que la energía sobre tiempo es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Despejando la energía, nos queda la corriente al cuadrado por la resistencia por el tiempo. Entonces, lo primero que haremos será sacar la corriente. La corriente es igual al voltaje entre la resistencia. Sustituyendo los valores, tenemos una resistencia de 10 ohms por una corriente de 2 amperes entre una resistencia de 30 ohms. Nos queda un voltaje de 20 volts entre la resistencia de 30 ohms. Entonces, esto es igual a 2 tercios de ampere.
los datos que teníamos era una energía de 60 joules, entonces ahora ya encontramos la corriente que es de 2 tercios de ampere y la resistencia de 10 ohms. De esta fórmula vamos a despejar el tiempo, entonces nos queda que es igual a la energía entre la corriente al cuadrado por la resistencia. Sustituyendo los valores tenemos 60 joules entre 2 tercios de ampere al cuadrado por 10 ohms. Tenemos que el tiempo que se requiere es de 13.5 segundos.